que este libro de Recuperar el realismo, con Carlos creo que lo he comentado alguna vez, de Hubert Dreyfus y Charles Taylor, Recuperar el realismo, aquí se hace una confrontación crítica a lo que llaman la teoría mediacional, que son las teorías representacionales, afincadas en Descartes, de eso de que el mundo, de que tenemos acceso a lo real a través de una representación, ¿no? Que nuestro conocimiento del mundo es conocimiento representativo. Pues accedemos a la representación y entonces ellos lo que proponen es lo que llaman teoría del contacto, ¿vale? Y es que a fin de cuentas es que estamos instalados en la realidad. Hay un conocimiento una comprensión preconceptual, porque estamos en contacto ya de forma corporal, encarnada con la realidad, y sobre esa, pues después ya vienen los conceptos, las ideas, las creencias, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero sí que entienden que hay un contacto, ¿no? Y que ese contacto no es mediacional. Creo que eso sería bastante coordinable con la idea de instalados en la realidad de Zubiri, ¿no? Bueno, eso quería comentar así para empezar. Mira, te lo voy a recoger yo antes de, o sea, lo que alguien se lanza. Porque sí que creo que una de las principales críticas que yo haría al artículo, a lo mejor quiero pensar que no sé, porque tenía prisa en publicarlo o porque le dieron un límite de palabras y frases o cualquier historia, pero no desarrolla lo suficiente ciertas cosas que harían falta para terminar de solucionar su contrapropuesta, o la contrapropuesta de Zubiri, si se quiere, que es por qué no vale la versión representacional del lenguaje y del logo. Entre otras cosas, porque después de todo, desde un punto de vista pragmático, hay una cosa súper tonta que la versión representacional sí puede resolver y este artículo por sí solo no, que es cómo es posible que si yo digo salero me sirve para que tú me pases el salero, pero decir salero no vierte sal sobre nada. Entonces, eso lo puedo aparentemente explicar más sencillamente diciendo salero, la palabra representa el salero, no completamente, porque no vierte sal. Se me escucha bien, ¿no? Sí. El salero no vierte sal, pero representa lo suficiente del salero para que me lo pase, ¿no? Bien. Creo que que si hubiese sido capaz de hilar más fino y, por un lado, diferenciar mejor, pero también, por otro, entreverar mejor las dos riberas, la noológica y, me voy a permitir decir, la reológica, eh, se habría conseguido. Y tiene que ver con lo que tú acabas de decir del contacto. Con lo que tú acabas de decir del contacto, que creo que podríamos nosotros también hablar pues de la eh, interacción, la mutua efectividad de sistemas que entran en contacto. Y en el fondo simplemente es, en principio, añadir complejidad hasta llegar a ese nivel de complejidad en que consiste esa res que interactúa con la res en tanto que realidades, que somos, como mínimo, nosotros, las personas humanas, las nooprasis. Y partiendo de algo tan básico como el hecho de que eh, con el calor, un cuerpo, las partículas se mueven más rápido y se dilata. Y esto parece que lo entendemos muy fácilmente como que es una interacción entre dos cuerpos. Cuando un mamífero con testículos está en un ambiente caluroso, los testículos se descuelgan, igual que con el frío los testículos se meten para adentro. Perdonadme, pero así yo creo que es más vistoso y se queda mejor el ejemplo. Es una interacción más compleja, pero no deja de ser, por así decirlo, una especie de reacción, si se quiere llamar así, de un cuerpo, que es el del mamífero con testículos, ante un ambiente caluroso.
decir calor o hace calor con lenguaje, y que ya es verdad que el artículo señala bien que implica el hecho de que yo esté expresándome y diciéndole de alguna manera a los de mi casa, joder, qué calor hace, ponga el aire acondicionado. Pero si hace calor, en lo más lato, en lo más generalísimo, es lo mismo que el cuerpo que se dilata y que sus partículas se mueven más rápido. Es decir, es un cuerpo reaccionando en su interacción con otra red, con otro sistema. Lo que pasa es que a un nivel de complejidad tan elevado como es aquel, bueno, elevado, permitidme el deje, a un nivel de complejidad tal como es aquel que consiste en tratar con res en tanto que realidades, que no solamente mis partículas, mis átomos se mueven más rápido, no solamente me dilato, no solamente me cuelgan los huevos, perdóname, sino que además digo hace calor. Eh, por ahí irían, yo creo, los tiros. Y tengo más cosas, pero como veo ya manos levantadas, voy a dejarlo por ahora. Si quieres, mm, que no sé si Giovanni quiere comentar algo al respecto de esto y después respondes tú, Nacho. Hola, hola a todos. Gracias a Nacho y a Carlos por la exposición. Bueno, sobre lo que estaba comentando Carlos sobre el texto de Subiri, yo realmente voy a confesar aquí que tuve que leerlo varias veces, porque cosas ahí no sé, a mí no me convence mucho esa parte del texto, aunque creo que me faltan muchas más lecturas. Pero bueno, Carlos, quería comentarte porque, a ver, o sea, cuando se piensa la lógica, a menos, digamos, de Tarski para acá, se hace una diferenciación entre el lenguaje y el metalenguaje. Y en ese sentido, la lógica primero pasa a ser representacional porque no está atendiendo directamente al lenguaje, sino que se realmente hace una abstracción de ese lenguaje. Y por otra parte, el, la lógica, al menos como se ha entendido de Aristóteles para acá, es la manera en la que nosotros, ya sea inferencial o deductivamente, entrelazamos nuestros razonamientos. Y esos razonamientos pueden ser tanto, digamos, lógico-matemáticos, que también puede ser eh, por el lenguaje. Por cierto, se me escucha porque se me detuvo todo. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Sí, 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 se de te oye momento bien. se ha escuchado todo, Giovanni. Hola. Ah, vale, vale. Es que parece que se detuvo todo, entonces no sé si es que Se estaba ha hablando entrecortado al muy viento poquito. o ustedes No, me están escuchando. se ha entrecortado muy poquito, pero se te ha entendido todo, yo creo. Vale, vale, César. Pues como tenemos en principio dos líneas abiertas, que es la alusión, bueno, la crítica de Giovanni, la alusión de Giovanni al texto, que iría más hacia Carlos. Bueno, no sé si habías terminado o Estoy de, quieres vuel- seguir. Estoy de vuelta. No, Perdona, disculpa, perdona. es que se cayó el Zoom, se me cayó el Zoom. Eso fue lo que pasó. Ah, vale, perdona, pues continúa, Giovanni. Disculpa. Voy a tratar entonces de hablar lo más sucintamente posible, porque si se vuelve a caer, de pronto crea ruido. Entonces, bueno, a ver, es decir, o sea, yo no acabo de entender, eh, yo no acabo de entender esta parte de lo posicional, porque, o sea, lo que yo entiendo por la lógica de Aristóteles, digamos, hasta Tarski, mm, no tiene que ver tanto con lo posicional como lo que tú estás explicando, como una manera específica en la cual yo puedo entrelazar razonamientos que me permitan tener eh, conocimiento que puede ser verdadero, y entramos en todo esto de qué cosa es verdad y todo lo que sea, pero es lo que me permite, digamos, dentro de una caja cerrada, que es, por supuesto, la lógica, con sus instrumentos, herramientas o lo que sea, y garantizar que lo que está ahí en el lenguaje sea verdadero
para después hacer una correspondencia con el metalenguaje, que el metalenguaje entonces de Tarski para acá es el lenguaje natural. Entonces, o sea, lo que veo es que lo que no entiendo es la crítica en sí que hace Subiri a esto, ¿no? O sea, me parece que están hablando de cosas que no, o sea, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, que es lo que me pasa. Más allá que yo estoy, o sea, entiendo el punto que estás diciendo, que maneja Subiri y que después tú explicas, pero no sé, no tiene nada que ver con esto, menos yo, por eso digo que tal vez estoy malentendiendo las cosas. Ahora, una segunda parte de la lógica que tal vez sí pudiera ser es el intento de llevar la lógica a la explicación de la realidad. Y entonces ahí entonces tenemos otra historia que entonces digamos que no pertenecería tanto a Wittgenstein, sino que pertenecería más a Lewis, Kripke, más para acá, que es el intento de tratar de que con los cuantificadores y los modales, poder precisamente decir que lo que está en el lenguaje es lo que está en la realidad. Pero no sé, me crea un ruido ahí en esas dos. No sé si me hago explicar exactamente bien ahí. Y lo otro es que cuando estamos hablando de predicativo, de lógica predicativa, se incluye cualquier tipo de predicado. Es decir, no necesariamente tiene que ser Juan es lindo, sino que también puede ser el perro come salchicha. Porque precisamente el predicativo lo que hace es decir, toda la forma verbal, cualquiera que este sea, no me importa cuál es que sea, establece un tipo de relación. Un tipo de relación, por eso hay una relación, digamos, R, que vendría a ser, digamos, el predicativo y XY pequeña abajo, o sea, una R grande y XY abajo. Claro, un poco difícil decirlo así con palabras, que lo único que está diciendo es que perdón, que el perro come salchicha, donde X es el perro y Y es salchicha. Entonces, digamos que tampoco entiendo por qué esa explicación así de lo predicativo. Igual, te estoy haciendo preguntas únicamente porque no entiendo. Entonces, la parte y ya voy a terminar lo antes posible, de Nacho, sería bueno, por ejemplo, que cómo podría explicarse, digamos, el tema de lo que Lawrence Barsalus en psicología habla de las simulaciones. O sea, esa capacidad que tiene el lenguaje de representar esquemas, mapas, situaciones que después nos sirven para guiar determinadas acciones, determinadas tomas de decisiones y que no son, vamos a decir, online, sino que son espacios digamos, de regresión, offline o como quiera que esto sea. Pero que cuando, digamos, llega el momento en que tengo que tomar la decisión, ya ese mapa, esa guía, esa representación me ha construido una manera específica de poder tomar esa acción, ¿no? Que puede ser, digamos, detenerme en una esquina porque hay un semáforo, ¿no? Porque la semana anterior no vi el semáforo y por poco me pasan por arriba los carros, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces, digamos, no entender un fenómeno como las simulaciones ahí, que de alguna manera la psicología lo ha tratado desde muy diversa manera? Y lo otro también es que hay un campo dentro de la psicología que trabaja, por ejemplo, las representaciones a la hora de solucionar problemas, como por ejemplo resolver determinados puzzles y donde hay, por ejemplo, Dana Ballard, por ejemplo, hace determinados experimentos donde precisamente los que utilizan mejor el mapeado de representaciones llegan más rápido a resolver los puzzles que los que no utilizan o utilizan en menor cuantía la representación. Entonces son dos. Sé que hago bastantes preguntas, pero bueno, es que el texto realmente me genera los dos textos me generan mucho que decir. Bueno, gracias y disculpen de esta parte de la tecnología. Nada, se te escucha al final perfectamente. Bueno, se han abierto, quedan abiertos dos cauces. Un poco por cerrar el tema del contacto versus representación, que está aislado con esto último que ha sacado Giovanni, y que supongo que es algo que quiere seguir Ignacio. Y también las preguntas de Giovanni, una que a su vez se dividen en dos, una que creo que el que mejor podría empezar respondiendo es Carlos. Yo tengo mucho interés además en lo que ha sacado Giovanni de
el perro come salchicha, tengo interés. Y después también en si es lo mismo simular, representar y anticiparse, que también me parece muy, muy interesante. Entonces, si queréis, primero Nacho, si quieres comentar algo de lo de antes e hilarlos incluso con esto último de Giovanni, y después aludo directamente a Carlos para que aclare a Giovanni lo de la lógica. Vale, pues entro yo. Bueno, Giovanni, la verdad es que es muy pertinente. No es fácil, hay un montón de follón en torno a, pues eso, ¿no? Lo que tú has dicho, simulación, anticipación, representación, si hay esquemas mentales, si no hay esquemas mentales, si las ratas también, si no, no sé. No me siento capaz ahora mismo de dar una solución a eso. Sí que diría, intentando conectar una cosa, lo que tú decías antes, como tú concluías, hilándolo un poco con lo que la preocupación de Giovanni, y ya le pasó a Carlos, y es, de alguna forma, cuando hablamos del lenguaje, metemos en ese cajón modos de lenguaje distintos, modos de expresión y operaciones verbales distintas. Entonces, hay variedad de formas del lenguaje, no todo es igual. Entonces, podríamos decir que hay un primer estrato del lenguaje. No voy a hacer aquí una disección de lo que es el lenguaje, pero un poquito. Un primer estrato del lenguaje que tendría que ver, curiosamente, con los juicios posicionales y que tendría que ver también con el estrato de contacto, el primer, que en psicología se suelen llamar tactos. Por eso se llaman tactos, que es, por ejemplo, justo pues los ejemplos que ponía Carlos, ¿no? Está lloviendo y dices llueve, o dices el libro, o dices... Esa forma, ese lenguaje se entiende que es un lenguaje que sí que se aprende a través de la referencia, de la referencia deíctica. Otros autores, utilizando la terminología de Peirce, hablan del pensamiento del lenguaje indexical, ese que señala. Y entonces, yo creo ahí, César, vinculándolo un poco con lo que tú decías, yo sí creo, y trayendo este libro, que es muy interesante, lo recomiendo si no lo conocéis, Cómo piensan los bosques, de Eduardo Kohn, antropólogo y filósofo, Cómo piensan los bosques. La tesis central de este libro es que la vida, lo viviente, consiste en un proceso de semiosis. Dice, si el problema no es el concepto si el problema no es hablar de representación, la cosa es que entendemos por representación, dice este autor, y es que todo viviente interpreta signos en lugar de otra cosa. Dice así, ¿no? Es decir, vivir es interpretar signos que están en presencia de otra cosa. Y entonces en todo lo viviente hay procesos semióticos. Y dice el lenguaje humano, el pensamiento humano, es una prolongación y está metido en el contexto de procesos semióticos más amplios, porque todo lo viviente piensa. Y él dice, es que casi vida y pensamiento son casi... Pero claro, el pensamiento entendido así, casi al modo de Peirce, de esa definición que da, ¿no? El signo es algo que está en el lugar de algo para alguien, ¿no? Algo así. Pues ese proceso es un proceso que está todo el rato funcionando, ¿no? Y él pone ejemplos perfectamente claros de una mona que está en una palmera y que no sé qué, no sé cuánto. Lo que quiero decir es que, claro, hay un primer estrato, unos primeros momentos del lenguaje que están enraizados de algún modo, que son prolongaciones, y ahí es donde entra muy bien también la idea de que son realizaciones y que la realidad se afirma en nosotros a través de eso. O sea,
como tú decías antes, ¿no? Igual que hay una interacción entre el cuerpo y el calor, pues hay una interacción entre querer la sal y pronunciarla, y pedir la sal, ¿no? En ver la sal y decirla. O ver el fuego y decir el fuego, ¿no? Es un tipo de interacción también física donde se da la funcionalidad del lenguaje. Y yo creo que está en ese primer estrato, y ahí es por eso ese es un nivel donde el lenguaje está todavía incardinado en los contextos semióticos conectados. Pero es verdad que luego hay niveles de abstracción, por decirlo así, y él plantea muy bien que hay puntos donde el lenguaje se hace simbólico, porque no todo el lenguaje es simbólico, ¿eh? Signo y símbolo no es lo mismo. Él lo llama simbólico, pero bueno, en fin, lo podemos llamar de otra forma, donde el lenguaje se hace. Entonces ya hay una especie de desvinculación. Y ahí donde quizá entrarían los procesos de ficción, de construcción lingüística, etc. Concluyendo, lo que quiero decir es, claro que hay componentes que podríamos llamar representacionales del lenguaje. No creo que esos componentes representacionales del lenguaje sea el carácter distintivo en términos ontológicos o epistemológicos de lo que es el lenguaje. Creo que es un componente interesante desde el punto de vista de la efectividad psicológica del funcionamiento del lenguaje. Y bueno, no sé, yo diría eso por ahí, para ir empezando. Carlos justo se ha ido, ya pues no le puedo pasar la palabra, pero... No, pero puedo hacer yo de puente. Es que yo creo que se pueden establecer ciertos paralelismos entre, por ejemplo, comer para disponer de energía para todo el día, en lugar de comer todo el rato, de alguna manera es un tipo de anticipación biótica. Y planificar algo o incluso escribir una ficción, lo que pasa es que es una anticipación muchísimo más compleja. Esa distancia, no creo que no has utilizado la palabra distancia, Nacho, pero no recuerdo ahora cuál. Cuando has metido el tema de los símbolos, Desvinculación, quizás, ¿no? desvinculación. Es que también de alguna manera nos lo enseña Zubiri cuando con el viviente, o a partir del viviente, mete la formalización, el momento de autonomía, el momento de alteridad de lo formalizado. Y en la hiperformalización, esa especie de exageración de esa alteridad o esa autonomía, que es la formalización de realidad, el de suyo y tal. Claro, eso es lo añadido, el de realidad, que todavía nos quedará mucho que discutir, que pormenorizar y tal. Pero en lo más lato, en lo más general y lo más básico, lo que tenemos es, si se quiere hablar desde la metafísica del viviente, también una modificación tónica y una respuesta. Sea haciendo algo tan animal como responder a una agresión con otra agresión, o algo tan humano como eh, mm, planificar una estrategia de guerra, escribir un poema, investigar una teoría. Es decir, en cada paso hay una modificación tónica y una respuesta de mi cuerpo, pero en virtud de unos niveles de complejidad que son los que dan esa desvinculación, esa distancia, que a su vez están dados por el de realidad. Yo creo. Es que, Sí, sí, sí. perdona Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción dice claramente que toda percepción tiene un estado motriz. O sea, toda percepción incluye un estado motriz, ¿no? Eso es muy interesante y es verdad, además, está muy comprobado, ¿no? Por el tema este de la... Y Bergson, Henry Bergson dice también que toda percepción es para la acción. O sea, se adelantó muchísimo a las teorías de la inacción que se llaman ahora, ¿no? De que dicen eso mismo. Que sí, ¿no? Que va por ahí, no sé si va por ahí lo que Sí, sí, quieres sí. decir. Y precisamente yo creo que en eso es donde podemos criticar no toda representación, o evidentemente habrá que conservar, aunque sea un sentido operativo del término de representación, pero sí el representacionalismo, que donde pone la distancia es en esa especie de lo que me llega al entendimiento es una materia que automáticamente en el entendimiento es el jarrón es bonito.
y está el jarrón es bonito de mi entendimiento enfrentado a el jarrón tal, ¿saben? Creo que el repensarnos como sistemas interactuantes, ese momento de contacto es lo que el autor del artículo reivindica, yo creo. ¿Sabes qué me parece? Ya, perdón, no interrumpo más, pero al final yo creo que, por eso decía que creo que se confunde lo que podría ser su investigación epistemológica o, no sé, o noológica o ontológica, con el aspecto psicológico en el que sí que hay una efectividad representacional, pero no porque haya representaciones en términos así y que el mundo esté representado. No, es que si yo he vivido la experiencia de que mi casa se ha incendiado, a los 3 días me pronuncian la palabra fuego y yo adquiero un estado motriz, o sea, yo actúo ante la palabra fuego pues de formas muy parecidas a como mi cuerpo reaccionó ante el fuego. Entonces, claro, ahí hay una funcionalidad representacional, o como se quiera decir. No sé si es pero no porque yo de repente se me parezca, que también hay imágenes, ¿no? Y a veces que parece que el logos funciona solo a través bueno, hay imágenes también ahí funcionando, ¿no? Imágenes en términos de operaciones, bueno, no sabría cómo decirlo, pero de la fantasía o lo que sea, ¿no? Pero quiero decir, esa parte de cómo el lenguaje sí que puede provocar respuestas motrices que están vinculadas a los sucesos o a las cosas, ahí es donde en términos psicológicos a nosotros se nos aparece la palabra como ocupando el lugar de la cosa. Claro, pero Y además como... hay que aprender a desocuparla, o sea, darle la vuelta. Claro, pero de forma análoga a como las modificaciones en el vello ocupan el lugar del frío o del calor. No sé si se me entiende. Es decir, lo que tú estás diciendo demuestra a su vez la utilidad del concepto de representación y el hecho de que en realidad todo es mucho más continuo, dinámico y de contacto. Y de contacto, Bueno, creo. pero entre la palabra fuego y el fuego hay una relación arbitraria, ¿eh? Porque si eso le pasa a un polaco y yo le digo fuego a los 3 días, no le evoco nada. Pero esa relación arbitraria no es tan arbitraria como el hecho, por ejemplo, de que una pinza y un brazo tengan la misma función. Es arbitrario que sea un brazo o una pinza mientras alcance a coger algo. Es decir, el aparente arbitrio que tiene la palabra fuego con respecto a otras funciones biológicas, creo que es un aparente arbitrio por el nivel por la desvinculación, por el nivel de complejidad, por ese distanciamiento que nos aleja tanto, entre comillas, de la cosa y al mismo tiempo la abre tanto que parece ya que allí está la cosa y aquí están mis representaciones. Pero en este sentido, y mira que yo soy incluso dentro del grupo de reología de los más puristas defensores de la neopraxis y tal, pero en este sentido creo que casi se puede reducir, entre comillas, a añadir capas de complejidad, si se quiere. Y no, me da miedo estar monopolizando esto. Había también. Bueno, Déjame decir solo una frase que se dice en el Zen, se dice, la palabra fuego no arde en la boca. sí, es así y es el punto fuerte de los representacionalistas. Pero sigo pensando que eso se puede y se debe reconstruir, por así decirlo, desde este esquema. Tiene la mano levantada Gerardo, pero me gustaría darle la palabra a Carlos por alusión doble. Primero, por todo lo que pueda aportar a este tema en particular y por solucionarle a Giovanni y a todos, claro, la pertinencia de la crítica de Zubiri a la lógica. Gracias. Pero tú, Gerardo, ¿no quieres decir algo sobre esto, no? Breve, ¿no? Eso sí. Pues realmente también esperaba tu desarrollo, pero yo simplemente que aquí veo que se mezcla mucho con lo que aparece en el primer tomo y que no está presente la noergia de alguna manera o la imposición de la realidad, ¿no? Porque evidentemente que hay construcción, pero no es una construcción caprichosa, sino es justamente el Asia y el más que nos da la realidad y que de alguna manera se impone, ¿no? Lo único que sí sería interesante también
esa dimensión de adecuación, ¿no? Eh, claro, si es esa suerte de desrealización y volver a realizar, y es afirmar o reafirmar o realizar, ¿no? Lo real en la realidad, eh, ¿sigue siendo importante esa categoría de adecuación o no tanto, ¿no? O al fondo la verdad es simplemente más actualización que adecuación, ¿no? No lo sé. Eso también me parece interesante, pero adelante, adelante, Carlos, no digo nada más. Eso era en resumen. Vale, pues muchas gracias. Justo sobre eso que acabas de decir, el texto de hoy empieza con esto, de no olvidemos la noergia, ¿no? Dice, no es solamente noético porque, porque es un momento del intentum, el cual es noérgico, la intencionalidad es entonces un ergon físico de la intelección. Por eso yo no quise meter el término noergia para, bueno, no meter más conceptos, pero por eso empecé diciendo, lo importante del logos es físico, no es lógico. Ahora bien, justo con eso hay que distinguir que aquí, en rigor, no se está hablando de lenguaje, se está hablando de logos. Y logos y lenguaje, habría que distinguirlos porque el lenguaje es, de hecho, en este libro no aparece temáticamente la idea del lenguaje. La idea del lenguaje, el lenguaje es algo psicoorgánico, si se quiere cognitivo, en lo cual es un momento, pues está la voz, está el habla, está el lenguaje, el momento ya cognitivo, pero eso no está aquí. Eso sería lo que tradicionalmente sería psicológico, hoy psicoorgánico, si se quiere cognitivo. Pero el logos estaría en el momento de la lógica, o si se quiere, de la metafísica, y es ahí donde estamos, ¿no? En el intelectivo. Ahora bien, por otra parte, respondiendo a Giovanni, ¿no? Está teniendo claro de que por lo menos de lo que yo voy a hablar no va a ser de lenguaje, sino de lógica. Eh, lo de que los investigadores apenas, digamos, solamente a partir de Lowe y toda esta gente se esté haciendo como, a ver, ahora vamos, todo eso que dijimos de lógica, ahora vamos a llevarlo a la realidad. Eso es verdad a medias, es decir, yo creo que más bien desde sus inicios, Carnap estaba pensando que lo que decía del lenguaje era la realidad. Y eso está en la construcción lógica del mundo, porque precisamente cuando hablan del mundo como Wittgenstein, están entendiendo que ese es, como digámoslo así, la representación de la realidad, la teoría figurativa de la realidad de Wittgenstein. Así que luego esto lo hayan querido transformar en una explícita metafísica es diferente, pero está desde sus fundadores. Segundo, lo de que la idea de realidad, perdón, de lógica haya sido desde Aristóteles y solamente hasta Tarski se haya entendido de otra forma como razonamiento, eso también es falso. Para empezar, porque Aristóteles no utiliza la palabra lógica, ¿no? O sea, habla de lo que hoy llamamos lógica, pero no hay propiamente un concepto que le unifique, salvo si acaso el de órganon. Y más generalmente, lo que pasa es que Aristóteles le da un sentido técnico cuando habla de esta palabra en particular, pero en general cuando los griegos y luego los medievales hablan de lógica, la palabra que usan es dialéctica. Y los dialécticos son los lógicos. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que hacen los dialécticos? Claro, lo que pasa es que para Aristóteles, en los tópicos, cuando distingue el silogismo dialéctico, silogismos dialécticos, es un tipo de silogismo, ¿no? Es un tipo de razonamiento precisamente, y no en la dialéctica en general. Es el tipo de razonamiento, dice Aristóteles, que parte de la endoxa, es decir, no de lo probado, no de lo apodíctico, aprobado, sino de lo probable, de lo susceptible, de lo verosímil, si se quiere. Eso es diferente. Pero en cualquier caso, desde entonces hasta ahora, la idea de los razonamientos, es decir, la de alguna forma ver cómo se pueden combinar, digamos, por decirlo así, momentos lógicos o si se quiere, juicios en general para inferir conclusiones, eso es un momento de la lógica, pero no es la lógica. De hecho, toda la lógica tradicional entendió ese momento como el último momento de la lógica, el propio de los razonamientos. Pero antes estaba el del concepto, luego el del juicio y luego el del razonamiento, precisamente el del silogismo, que a ciertos lógicos les haya interesado más precisamente el momento del silogismo, es decir, lo que hoy se entiende por lógica, cómo se unen unos juicios con otros para llegar a conclusiones, para inferir, etcétera, consecuencia o deducción o lo que se quiera, o consistencia, si vamos en términos más bien sintácticos y no semánticos, da igual. Eso es otra cosa, pero este es el tercer momento. En el concepto hay lógica, y de hecho en el concepto también se puede inferir.
Dice, o sea, decían ellos ¿cómo era? Por ejemplo, del concepto, según esto es lógico, claro, en el concepto racional yo puedo inferir animal, porque según ellos, racional es una diferencia en el género animal. Entonces también hay inferencia en la simplex apreensio y no solamente en el silogismo. Y lo mismo en el juicio, naturalmente, ¿no? ¿Cómo infieren el juicio? Pues, con juicios, pues precisamente mediante el cuadro de las oposiciones. O sea que lo de estrictamente, lo de razonamientos es un momento de lo que se llama en general la lógica, pero no es estrictamente la lógica. Yo acabo de decirlo, el propio Heidegger o este Hegel, etcétera, hacen libros de lógica que no van estrictamente por ahí. Y por último, que esto es lo que sí que más me interesa, volviendo al tema de los juicios posicionales, proposicionales y predicativos, en el caso de expuestos por Zubiri. Yo no sé si haya más, probablemente ya el que se dedique a la lógica física o lógica reológica, pues habrá que investigarlos o tal, ¿no? Pero hay que tenerlos bien claro, porque como traté de explicar en la presentación, y como el propio Zubiri lo menciona aquí, el juicio predicativo no es, como ha dicho Giovanni, no es solamente el de la cópula con el verbo ser. La cópula, o sea, el perro come salchicha, lo puse yo como ejemplo, yo no puse salchicha, yo puse carne, pero bueno, da lo mismo, y lo de salchicha fue de Giovanni. Eso es un juicio predicativo, porque lo que estaría diciendo Zubiri contra buena parte de la historia de la lógica, que como sabemos no nace con Frege, ni mucho menos, el verbo copulativo por antonomasia al que se reducen todos es el verbo ser. Y ya vi esto en retórica se llama elipsis verbal, ¿no? Entonces, los lógicos en general han creído que todos los verbos hacía algo que los lingüistas llamaron elipsis verbal, es decir, que todos los verbos de alguna forma se comen el verbo ser, pero está implícito. Eso es lo que no hay, ¿no? Por eso el perro come salchicha es un juicio predicativo, aunque no utilice el verbo ser. Y no hay ninguna elipsis verbal, o sea, está haciendo una conexión entre la salchicha y el perro, perfecto. Entonces, el verbo ser simplemente es una forma de conexión. Ahora bien, lo radical aquí no está simplemente en afirmar al interior del juicio predicativo que la predicación no es solamente mediante el verbo ser, sino que la predicación se hace verbalmente, ¿no? Mediante, o sea, con verbos. Esta es la idea. Ese tipo de juicios, o sea, ese tipo de afirmaciones, es un tipo de afirmación, digámoslo así, crucial y tal, y lo que sea, pero muy limitado, y además muy especial de cierto tipo de lenguajes, ahora sí, de cierto tipo de lenguajes. Por tanto, lógicamente, no está, o sea, ya no lingüísticamente, sino lógicamente, es limitado y además se monta sobre otras formas de afirmación, de enjuiciamiento, que no es la predicativa, ¿vale? Entonces, en el juicio predicativo está el del verbo ser, pero están todos los verbales, ¿vale? Entonces, lo mismo está el del perro come salchicha que el de el perro es blanco, o lo que sea, ¿vale? El juicio proposicional, en cambio, que este es el crucial porque es lo que antes de inteligencia y logos en sobre la esencia llamaba juicio nominal constructo, ¿no? Este es el crucial, porque aquí no hay una relación. Para empezar, ojo, insisto, digo, yo partí del supuesto de que se leen los textos, ¿no? Subir hacia la distinción entre conexión y relación, y le mete caña diciendo esto no es una relación, no es una relación, pero lo dejo así porque tampoco me voy a meter en la disquisición tan especial, ¿no? Pero eso dentro del juicio predicativo. Estamos ahora en el proposicional. En el proposicional no hay relación ni conexión. Lo que hay es constitución. Este es el punto. Por eso yo decía pensar en ejemplos. Y no es simplemente una cuestión de profesores, voy a preguntar, no. Sino ¿por qué? Porque no se expresa lo mismo, o como se dijo hace un momento también, que lo dice el propio Zubiri, no tiene la misma fuerza expresiva un juicio que otro, un tipo de juicio que otro. El tipo de juicio predicativo tiene una fuerza expresiva, pero de alguna forma la más débil. Porque cuando digo que el perro es blanco, estoy relacionando lo blanco con el perro de una forma medianamente débil. En este caso, ni siquiera necesaria, sino posible, etcétera, ¿no? Pero cuando digo tú, mi amor, o tú, mi señor, o Dios, mi señor, lo que sea, ahí estoy haciendo una compago, estoy digamos, de alguna forma, esa realidad que es Dios, mi Señor, la estoy
distinguiendo muy poquito. A diferencia de decir Dios es mi Señor, en el que distiendo más, la fuerza expresiva es otra. Por tanto, lo que expreso cuando expreso con un juicio proposicional, que no es verbal, que es nominal, es mucho más intenso. Ahora bien, ejemplos, pues tú mi Señor, no sé qué, las plegarias, la poesía, y por eso decía que pensáis en una, a ver si me lo dabais, pero lo digo yo de una vez, que está además también ya en sobre la esencia. El lenguaje de la ciencia es lenguaje proposicional, no predicativo. El ejemplo que da es subir, y que es el más sencillo que podemos tomar, máxime, todos los demás, la segunda ecuación del Newton. La voy a pronunciar y la voy a pronunciar mal, porque la voy a pronunciar predicativamente, porque lo que tiene mi lengua, el castellano, es que es una lengua predicativa, es una lengua verbal, indoeuropea. Por tanto, lo pronunciaré mal la segunda ecuación de Newton, porque lo suyo sería escribirla y entender el concepto. Pero vale, fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley. La ecuación no dice fuerza es igual a masa por aceleración. Dice fuerza igual masa por aceleración. Y ahí no hay relación ninguna. Por eso no importa que le pongamos la R como si fuera, no hay relación ninguna. Porque no o no en ese sentido predicativo precisamente. Porque lo que tiene el juicio predicativo es que en la forma de la predicación, dado que es verbal, hay lo que tanto en lógica como en lingüística se llama sujeto y predicado. En el lenguaje proposicional, en el logos proposicional, no hay sujeto y predicado. O sea, vamos, o sea, hay algo que se predica, es verdad, pero es de lo que se juzga y lo que se juzga, lo que acabo de decir. Pero no hay el verbo que les comunica, porque lo que hay es una compago compleja, precisamente. Fuerza igual masa por aceleración. De modo tal que yo puedo decir masa igual fuerza sobre aceleración, o aceleración igual fuerza sobre masa. ¿Y por qué puedo hacer esos cambios que no puedo hacer en lenguaje predicativo? Porque precisamente lo otro es un logos nominal constructo, ¿vale? Algo que dice sobre la esencia, y no lo dice aquí, es que precisamente este constructo, este nominal, de alguna forma también se da en lenguas no científicas, que bueno, que es el de, en diferentes lenguas se da, por ejemplo, lo que él llama las flexiones, que en realidad son las declinaciones. Una declinación, ¿qué es lo que dice? Cuando yo digo, por ejemplo, homini, ¿no? Homini quiere decir del hombre. Estoy declinando un nombre, un sustantivo, declinándole para que me diga algo más que el puro sustantivo. No digo solamente hombre, sino que digo del hombre. Ahí hay un estado constructo. Está también la preposición, ¿vale? Hay otras lenguas que necesitan las preposiciones, por ejemplo, del hombre, y está también el estado constructo, como precisamente el hebreo, que no necesita ni siquiera declinarse, ni mucho menos una preposición, sino que es otra forma verbal muy ajena a nuestros lenguajes indoeuropeos, pero en los que precisamente lo que hay es esa construcción de dos realidades, A y B, si se quiere, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia. Y el lenguaje científico funciona así. Y por último, el posicional es el que más fuerza expresiva tiene. Porque cuando digo libro, que no es lo mismo la palabra libro, el concepto libro, que el juicio libro, no es lo mismo. La palabra libro es una etiqueta. Unos dicen libro, otros dicen book, otros dicen book, eso es una palabra que depende precisamente de las historias, las sociedades, etc. El concepto es otra cosa. Es lo que Zubiri llama objeto, por eso dice, no deberíamos llamarle sujeto, deberíamos llamarle objeto, porque es el objeto intencional en el que piensa Husserl, porque es el pensamiento en el que piensa Frege, porque es la proposición de la que luego habla la filosofía analítica. Esto es la entidad mental, si se quiere. Ese es libro, pero ese es el concepto. Pero otra cosa es libro, así, con exclamación, como se pone en el texto. Porque lo que estoy diciendo ahí, nuevamente entre comillas, es esto es libro. Pero nuevamente no es una especie de elipsis que lo que quiere decir esto es libro. No es una separación así, es todo comprimido. Por eso es el que más fuerza expresiva tiene de la propia realidad. Porque estoy diciendo que esto que tengo aquí enfrente es lo que en términos de concepto entendemos por libro. Es decir, todo el concepto llamado libro, cuando digo libro, está ahí actualizado. Por eso no desprende nada, por eso no hay A y B en el esquema que os ponía hace un rato. Porque no hay A y B, no hay desprendimiento del libro es
blanco, el libro es grande, el libro o libro, bueno, no, ni siquiera eso, es simplemente el libro, todo está ahí. Y esta es la fuerza expresiva, y es un juicio. Por eso cuando se dice fuego, no es lo mismo la palabra fuego, fire, da igual, que el concepto fuego, que el juicio fuego. Eso es fuego. Porque, insisto, lo que actualiza es una intención. Y esto es lo significativo. Juicio posicional tiene mayor fuerza expresiva porque no, vamos a decir, no desgaja la realidad de lo aprendido. Simplemente toda la dice de golpe. Lo que pasa que justamente al tener mayor expresión, pues de alguna forma se complica a la hora de hablarnos, ¿no? Por así decir, cotidianamente. Lo mismo, y lo segundo, el proposicional también tiene fuerza expresiva, pero no tanto como la posicional. Claro, tú, mi amor, ahí está todo junto. Lo que pasa es que aquí ya hay tú y mi amor. Y luego la predicativa es la que menos fuerza predicativa, la que menos fuerza expresiva tiene, porque ahí sí que relaciona o conecta dos aprehensiones, A y B, diferentes. Ahí está, ¿no? Esto es el punto. Y esta es, creo yo, lo crucial de esta otra lógica, o sea, de entender que no solamente el que ya estamos en realidad y tal, que eso más o menos deberías tenerlo claro si estamos en el segundo tomo, sino más bien el que los logoi, estos juicios, primero, contra lo que buena parte de la historia de la filosofía, incluso de la contemporánea, no todos los juicios son predicativos. Y es más, en muchos lenguajes, no puede la lógica ser predicativa porque los propios lenguajes no son predicativos, ¿no? No son especialmente verbales. Pues eso, como el hebreo, el chino, el náhuatl, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es primero, que descentralizar de la lógica un lenguaje indoeuropeo, ¿no? O sea, la lógica no puede estar pendiente de un lenguaje, ¿no? Si en todo caso de las formas diferentes del primero. Y por otra parte, que ya en la propia lógica, independientemente de los lenguajes, hay por lo menos 3 formas logales de afirmación que varían en fuerza de expresión, es decir, varían en la fuerza como la realidad se afirma más en el juicio posicional, se afirma un poco menos en el proposicional y mucho menos en el predicativo, se afirma menos la realidad como es, y que cada uno está montado sobre el otro. Esto es, no podríamos tener juicios predicativos si no pudiésemos antes proponer. Y no podríamos proponer si no pudiéramos poner. Esta es la idea. Este es el tema. Y este es el núcleo. Por eso digo, este es el núcleo del libro de Zubiri. Pero además yo creo que este es el núcleo del que hay que partir para entender otra lógica. Todo lo demás es seguir en la vía de logos. Y estar hablando pues eso, de cuantificadores, de no sé qué. Kit Fine, cuando dice que hay que poner un operador realidad, es absolutamente trivial, nefasto y hasta ridículo y ofensivo, que eso se crea que es dar un paso en el avance de la lógica. Porque lo que diría Kit Fine es simplemente ponemos un operador realidad para decir, para proposiciones que son proposiciones fundamentales. O sea, agua es H2O. Bueno, ponemos el operador realidad. En realidad, agua es H2O. Oh, perdón. Aquí, en cambio, si decimos agua H2O, es otra cosa. No necesito el operador ni andar poniendo esquemitas ahí, más o menos pseudomatemáticos. Agua H2O. O decir simplemente, tengo aquí esto, agua. Ahí va todo lo que en el concepto agua, todo el concepto agua se actualiza en esta realidad. Si es H2O, si es alcalina, si es no sé qué, si es inodora, todo el concepto agua va en agua, exclamándolo. Entonces ya lo que me está diciendo es precisamente que esa aparentemente palabra no es una palabra sino un juicio en el que toda la realidad acuosa se está expresando. Y ya está, no hace falta ni operadores, ni cuantificadores, sino en ver cómo los modos, como dice, los modos de afirmación, posicional, proposicional y predicativo. E insisto, el proposicional es, si se quiere, el posicional es nominal. Solamente hay un nombre. Lo que pasa es que el nombre no ejerce la función de ónoma,
sino de logos precisamente, es decir, no de nombre, sino de juicio. En el proposicional también es nominal, pero hay al menos dos nombres. Aquí es la diferencia del posicional, porque hay una actualización respecto de otra, pero sigue siendo compacta. Mientras que en el predicativo es verbal, requiere un verbo, sea cual sea. Muchos han creído que el ser, no solamente, pero requiere un verbo. Y eso es. Nacho. Sí, yo quería, pues me parece muy interesante y quiero entender bien esto que está diciendo Carlos. Entonces, preguntar, cuando dices que, Carlos, cuando dices que la realidad se afirma en mí, eso tendría más que ver con el juicio posicional que con el resto de juicios. Esa es A ver, la tendría que ver con todos. Lo que pasa que hay una mayor fuerza afirmativa. O sea, afirmar, aquí piensa afirmar como cuando dices, afírmate que está temblando. Pasa que en España no tiembla, ¿no? Pero los chilenos saben, afírmate, claro, o afírmate porque andas medio afírmate, claro. La realidad se afirma más en el posicional. Se afirma poco menos en el proposicional y se afirma bastante menos en el predicativo. Pero también se afirma. O sea, cuando yo digo las gafas son azules, es la realidad la que está afirmándose, o sea, la realidad azulada, la que está afirmándose como momento de las gafas. ¿Ves? Se está afianzando, afirmando en las gafas. Ahí está. Lo que pasa es que si yo digo gafas, ¿no? Gafas. Ahí está todo afirmado. Afirmado monolíticamente, si se quiere ver así, ¿no? Más que monolíticamente, sistemáticamente, precisamente, ¿no? Más que todo el sistema está ahí actualizado. Todo el sistema gafas está actualizado. Mientras que las gafas son azules, solamente está actualizado las gafas en tanto que azules. O lo azul en tanto que momento de las gafas. Vale. Eso es interesante. Hay un librito de John Locke que se titula Del abuso de las palabras. Y es muy básico, pero hay un momento donde dice, bueno, no está tan claro esto de si la palabra, podemos acordar que una misma palabra refiere a la misma cosa, porque cuando tú se la pronuncias a alguien puede evocarle relaciones muy distintas a una persona y a otra, ¿no? Entonces, estaba pensando en que aun, de forma intuitiva, estando de acuerdo contigo, también es verdad que lo que se actualizaría cuando dices gafas sería algo así como toda la carga relacional que ese concepto tiene para el emisor o para el receptor, en este caso, ¿no? ¿No? De la Sí, palabra. pero la palabra, esto ni siquiera es de subir, esto es Frege, esto es Husserl, etc. La palabra no es, lo voy a decir como ellos, el objeto intencional, no es el pensamiento. No voy a decir proposición porque todos nos confundimos con la idea de proposicional aquí, pero es lo que diría un filósofo analítico, eso no es la proposición, ¿no? La palabra es, por eso es que si yo digo manzana, apple, etcétera, son palabras que refieren a un único objeto intencional. Lo que tú estás diciendo, lo que pasa es que si yo digo manzana, a mí me puede remitir a una manzana y a otro, por su historia de aprendizaje, pues le remite, no sé, a fuego o lo que sea. Vale, sí, pero en cualquier caso, eso dirían ellos, esto es psicológico. En términos lógicos, el objeto intencional al que me estoy refiriendo yo con manzana es otro que aquel que ha entendido por manzana fuego. Ese es otro objeto intencional. Por eso ha confundido, o bueno, ha mezclado, si se quiere, la palabra con el concepto, con el objeto intencional, con el pensamiento. Der Gedanke, que decía Frege. Eso es otra, por eso a todos estos les llevó al idealismo. Porque decían, ese objeto intencional no depende de las palabras, ni es de la psicología, según esto, claro, ni es psicológico. Y en buena parte tienen razón, ojo, lo que no tienen Los, razón es creer los que tienen que... contenidos sí que se alimentan de la experiencia. ¿Cómo? Los contenidos del objeto intencional sí que se alimentan de la experiencia. Tienen que Claro, pero causarse eso en virtud de la sería experiencia. psicología. Bueno, y no solamente para ellos, para la propia lógica aristotélica que yo decía, eso es psicología. Luego ya está el momento de la lógica. La psicología es, digamos, lo que aquí se llamó la aprehensión simple, la simple aprehensión. Es cómo concebimos, cómo llegamos a generar el concepto. Y eso depende de la cultura, de la historia, todo eso que veíamos. Y eso es por eso
peripsige de Aristóteles trata de, entre otras cosas, pues de la creación del concepto, ¿no? Pero luego ya, ¿qué se hace formalmente con los conceptos, con los juicios y con los razonamientos? Eso ya es lógico, ya no es... Y entonces, claro, Russell o Frege o Husserl o tal dirían, ¿cómo usted ha llegado a un concepto? Según ellos, eso es filosóficamente irrelevante, o por lo menos lógicamente irrelevante. No estamos metiendo eso, eso es psicológico. El tema es que hay un objeto intencional al que nos podemos referir con la palabra que quieras, yo con Apple, él con manzana o él con fuego, pero tenemos el mismo objeto intencional y ese objeto, ese objeto intencional, ese concepto, ese tal, pues tiene unas estructuras a priori, si se quiere. Que sí, que Husserl le llamará a priori, Frege le llamará lógicas, etcétera, ¿no? Pero tiene unas estructuras que no dependen de los sujetos. Ahora, aquí lo interesante, creo, la lógica física, en este caso, no es solamente es que sí que te aceptaría que los propios conceptos han venido, tienen una génesis psicológica, si se quiere, sino que ya a nivel lógico, aquello a lo que refieren, esos objetos, que se me fue ¿dónde lo decía? Bueno, eso es aquello a lo que refieren, esos objetos, aquí está, fíjate, el mal llamado sujeto del juicio es aquello real de lo que se juzga, el A en los esquemas, ¿no? La A. No es propiamente sujeto, sino objeto del juicio, claro, es objeto del juicio, es aquello sobre lo que va a recaer, eso es objeto, ¿no? Aquello sobre lo que va a recaer el enjuiciar, ¿vale? Por eso es interesante, porque aquí objeto en esta frase se estaría utilizando no como el objeto intencional, no como el Gedanke, no como el tal, sino simplemente como aquello de lo que vamos a juzgar. Y esa A es algo real, de la que juzgaré realidad. La realidad de las gafas es azul, ¿no? En este caso. Y este es el punto. Entonces, aquí ya no tenemos que remitirnos a un objeto intencional en un mundo ideal, que es en lo que termina Frege, Husserl, toda esta gente, sino decir, o sea, seguimos en la realidad, nos referimos a esa realidad en la que ya estamos, pero estamos ahora de vuelta, estamos en la retracción, ¿no? Ahora, o sea, una retracción, perdón, retracción era lo anterior, en la vuelta a esa realidad. Reversión. ¿La qué? Reversión lo llaman. Reversión, eso es la reversión, que por eso le llama también realización, ¿no? A esa reversión, y estamos ahí poniendo en esa realidad, actualizando en esa realidad otra, o actualizando esa realidad en virtud de otra realidad. No estamos hablando de objetos intencionales ni de tal, no. Estamos hablando de que esto que tengo aquí enfrente, cuando yo digo esto que tengo aquí enfrente es un perro, que por cierto esto le viene de Hegel, ¿eh? Yo aquí lo anoté, pero bueno, ahora no da tiempo para meternos en más historia de la filosofía, pero esto le viene de Hegel, de lo que él llamaba el juicio especulativo, Hegel, contra el juicio predicativo y demás, contra la lógica formal. Con el juicio especulativo, esto le viene de Hegel. Bueno, pues lo que estaría diciendo aquí con esta otra lógica, Zubiri, es esto que tengo enfrente es lo que llamamos hombre. ¿Ves? No es, el hombre es animal racional, ¿no? Hay una especie como ahí con esa definición hemos generado un concepto, un objeto intencional, un pensamiento, no. Lo que estamos diciendo es que sea cual sea el concepto que tengamos, que hayamos convenido de la forma en la que sea, lo que tengo enfrente se actualiza sí, con ese concepto, lo actualizo con ese concepto. Pero podría ser otro, como vimos la semana pasada o el mes pasado. Bueno, unos dicen animal racional, pero podría ser racional animal, que fue la apuesta de Boesio y esta gente, ¿no? Es racional, sí, pero también, pero animal, es decir, Dios es racional, los ángeles son racionales, pero no son animales. El racional animal es el hombre, ¿no? Entonces, ¿ves? Por eso lo interesante de esta otra lógica, ya se fue Giovanni, una pena, pero lo interesante de esta otra lógica es que no dejamos la realidad, no estamos hablando de entes intencionales, ni es esto que tengo adelante. Ahí se actualiza el concepto. Y el concepto lo hemos generado psicológicamente, pero se actualiza ese concepto. Ahí, ¿ves? No estamos hablando de objetos, de conceptos simplemente, sino de lo que tengo aquí adelante. Por eso es que el juicio posicional es el más expresivo en este sentido lógico, porque ahí no estoy, si se quiere decir así, ahí no estoy expresando nada, no estoy diciendo nada y todo al mismo tiempo. A ti que te gusta la poesía, estoy diciendo nada y todo al mismo tiempo. Porque estoy diciendo, igual con una taza es un ejemplo pueril, ¿no? O pueril más malo, ¿no? Pero una flor, ¿no? Una flor. A ti que te gustan los haikus, eso es. Flor, ahí está. Ahí está toda la flor.
No tengo que decir flor bella, roja, tal, flor. Y está ahí compaginado, ¿no? Posicional, puesta. Todo el concepto flor está puesto cuando digo flor. No cuando pongo el nombre flor. O cuando digo la palabra flor, flower, no. Con el concepto flor. Ahí está. Lo que pasa es que, como digo, expresa todo y expresa nada, porque expresa toda la flor, pero ¿qué de la flor? Todo. Sí, sí, pero ¿qué? Especialmente, no, es que especialmente nada. Todo generalmente, pero especialmente nada. Aquí de usted algo especial, empezamos a desgranarla. Puede ser con un juicio posicional, flor, bella. Ah, ¿ves? Sigue siendo poético porque sigue, pero ya nos estamos enfocando en la parte más bien bellas. La belleza es constitutiva de la flor. Pero también podría decir, no, la flor es, o esta flor es bella. Ah, vale. Ahí ya no estamos diciendo que sea constitutivo. Estamos diciendo que hay una relación entre la belleza y la flor. Y que esta flor es bella, no que toda la flor es bella, no que todas las flores son bellas, ¿ves? En el otro sí, porque es una relación de necesidad. Es distinto. Perdón. Como siempre, aparece todo al final de las sesiones. Me parece súper interesante esto que has dicho de todo y nada y esa especie de oposición entre ir desgranando, ir especificando y la fuerza de la expresiva y positiva. Yo lo que tenga que decir en realidad ya lo dejaré para los foros, que animo, por favor, os animo encarecidamente a que participéis en los foros también lo que se os haya quedado sin decir y tal. Nacho, si quieres comentar tú antes algo por alusiones y después finalizamos con las intervenciones de Luis y Daniel. No, no, prefiero ceder la palabra. Me pareció agradecer a Carlos su explicación y no, prefiero ceder, que lleva Luis un rato. Pues muy bien, Luis, cuando quieras. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido una auténtica joya, una pasada. Y lo he disfrutado mucho. Bueno, yo tenía un comentario y una pregunta, una duda. Bueno, el comentario quizás puede ser interesante al hilo de lo que expone Carlos, distinguir entre una dimensión privada del lenguaje que no implica aceptar el argumento del lenguaje privado y una dimensión, como la llaman, públicamente accesible, ¿no? Al final, bueno, hice una pregunta al respecto de esto en el foro de la UNED, pero desgraciadamente no di mi contexto. Y era algo así como, al final, bueno, en torno al debate en Wittgenstein del lenguaje privado, a mí me parece que lo más oportuno, la forma más elegante de salir del paso es aceptar que hay dos dimensiones del lenguaje. Es decir, el lenguaje es públicamente accesible, pero hay una recepción privada en la cual pues, es nuestra historia de aprendizaje, como decía Carlos, la que condiciona la asociación de determinadas palabras a determinados conceptos. Y por lo tanto no me parece una relación arbitraria, quizás. Y luego la duda y consiste en preguntarle a Carlos qué diferencia exactamente la coma del juicio copulativo, porque no me acaba de quedar claro. Si me quedo muy atrás o estoy muy verde, cortadme o censuradme y me pongo las pilas y ya me recupero para la próxima. Pero es algo que no me acaba de hacer clic. Si quieres, antes de responder, le damos la palabra a Daniel para que no se nos vaya a ir o que tengan que irse y ahora lo respondo. Hola, buenas tardes a todos, ¿se me escucha? Sí. Vale, disculpad que no veo la cámara, pero yo quería retomar en lo que ha insistido Carlos. Bueno, primero, muchas gracias, Carlos e Ignacio, muy interesante. Yo quería retomar lo que decía Carlos con una pequeña reflexión que simplemente quiero compartir porque no da tiempo ya para más. Es sobre lo de que lo real se afirma a través de mí. Vale, lo he escrito tal cual. La realidad se afirma a través de mí porque puede. Así, en mi afirmación, el poder de lo real ejerce su dominio sobre mí, valiéndose de mí limitado y tridimensional. Aquí pienso en la dimensión histórica, social y individual. Limitado y tridimensional sentir y mentalidad, o sentir capacidades animales. Bueno. Mi afirmación procede del poder de lo real. Pregunto, ¿qué añade mi yo? Otra pregunta. ¿El poder de lo real no tiende a poner las palabras, véase conceptos, véase en mi nous, bueno, yo lo he puesto en mi boca, pero en fin, en mi mente, no tiende a poner mi posición?
Sin embargo, el hombre puede oponerse. Sería un poco una defensa del libre arbitrio por vía negativa. Ya está, era eso. Gracias. Pues mira, yo creo que lo mejor es aprovechar y que Carlos aclare tanto la duda de Luis como el comentario de Daniel. Antes de eso, darle la bienvenida a Luis, que no he dicho nada, pero se ha incorporado a mitad de la temporada y esperamos que la aproveche al máximo como todos nosotros. Ahí, he puesto otra vez el esquemita para responder lo de Luis, pero quiero comentarle un poco primero a Daniel. A ver, si no te entiendo mal, tu pregunta es un poco qué es lo que añade el nosotros, no el yo, ¿no? Sino nosotros, de cada persona, y luego, y junto con eso, que si no es arbitrario al final lo que uno puede añadir, ¿no? Claro, aquí hay que entender que la idea de realidad o la noción de realidad que estaríamos tomando con Zubiri es otra, es muy otra a la que en general tienen los autores. No me voy a meter especialmente en si es en realidad la que tenemos en la calle o no. Yo creo que sí, y podría intentar demostrarlo, pero ahora mismo no es mi interés. Pero sí respecto de otros autores, porque los otros autores nos dicen que la realidad son, voy a decir todo con lenguaje lato y así, ¿no? La realidad es lo que está ahí, externo, las cosas que están ahí. Y luego ya entonces, pues eso, vienen todos estos problemas de si lo represento, de si mi lenguaje se adecua o no se adecua, sí. Pero si la realidad no es eso, que esta es la otra cuestión, por eso le dedicamos tanto a Zubiri en filosofía fundamental y tal, porque la realidad no es eso. Entonces quiere decir que todo lo que de ahí se derivaba, no tiene sentido, o tiene sentido en el otro esquema, pero no en este, ¿no? Entonces, claro, cuando la realidad no es eso, sino cuando la realidad es, en el caso noológico, el modo como humanamente las cosas nos aparecen, y que luego cuando hacemos el análisis metafísico, reológico, resulta que ese modo es igual para todas las cosas, o sea que ese modo es como las cosas se están dando entre sí, no las propias cosas, sino el modo como se dan entre sí como realidades. Lo que pasa es que yo soy consciente, digámoslo así, de eso, ¿no? Vale. Bueno, cuando entendemos eso, entonces ya el papel, digamos, del ser humano, pues ya es otro, ¿no? No es simplemente, ya no puede ser, pues como pensarían los otros autores, pues arbitrario, caprichoso o demás, ¿no? Curiosamente, por eso me levanté, porque esa forma de entender la realidad como un carácter de las cosas, y no como un tipo de cosas, no como una zona de las cosas, no como lo entrevió Platón. Lo que pasa es que después se fue por otro lado y entendió que la realidad eran un tipo de cosas, una zona de las cosas que los que comparten esa característica, pues pertenecen a esa zona, ¿no? Que es, en última instancia, las ideas, el mundo ideal, ¿no? Pero Platón entrevió que la realidad primero se impone como un carácter, como una forma, como una formalidad, si queréis. En el Crátilo, que se la pasa hablando de puros nombres y se la pasa inventando etimologías que al final no son ciertas, fijaos cómo dice, es evidente que las cosas poseen un ser propio consistente. Lo que pasa que, claro, la traducción es muy mala, pero es un ser propio consistente. No tienen relación ni dependencia con nosotros, ni se dejan arrastrar arriba abajo por obra de nuestra imaginación, sino que son en sí y con relación a su propio ser conforme a su naturaleza. Hay que ver los textos en griego, ¿no? Aquí está todo mal traducido, pero lo que está diciendo es, no se dejan arrastrar como quieran. Ellas no van a nuestro capricho de arriba abajo, ¿no? Sino que ellas mismas se nos van imponiendo cataphysin, conforme a la naturaleza, es decir, físicamente. Y luego dice él, por eso si intentamos cortar uno de los seres, ¿acaso habremos de cortar con cada cosa tal como la queramos? Bulémata, dice él, o con el instrumento, o con el instrumento que queramos, ¿no? Depende de nuestra voluntad, ¿no? Dice, o si deseamos cortar cada cosa conforme a naturaleza, es decir, cataphysin, del cortar y ser cortado, y como en el instrumento que le es natural, fise, nuevamente, cortaremos con éxito y lo haremos correctamente. Es decir, está utilizando la metáfora de que para cortar las cosas hay que seguir las articulaciones naturales de las cosas. Es decir, la realidad es un carácter, no es un tipo de cosas.
Lo que pasa que, insisto, luego ya el Platón más maduro, esto es un diálogo más o menos de juventud, está pensando, ya tiene otras soluciones que tristemente estuvieron mal, ¿no? Pero este es el punto, es un carácter de las cosas. Por tanto, es ese carácter el que nos va a llevar el que nos va a impulsar a poder afirmar o de alguna forma, a poder ser receptáculos, si se quiere, de la realidad para que ella se afirme de cierta manera y no de otra. Esto es, ella es la que se va a afirmar en nosotros. ¿Nos podemos equivocar? Sí, porque precisamente nosotros tenemos esa libre creatividad que aparece desde el percepto, por lo tanto, puede llegar al ficto, por lo tanto, puede llegar al concepto, ¿no? Etcétera, que justamente en el Teteto habla Platón, Teteto habla de cómo precisamente hay conceptos que son equivocados, y pone el mito, es el ejemplo de las palomas, creo que es una paloma que no era, etcétera, ¿no? Platón es muy poco filosófico, todo el rato remitiendo a cuentos porque no se sabe explicar. Pero en cualquier caso se está viendo eso, ¿no? Y el tema es ese, la realidad nos va diciendo, si se quiere, por su contacto con ella, cuándo vamos teniendo razón y cuándo no. Y eso va a llegar a su culmen precisamente en el momento de la razón, no todavía en el logos. Pero claro que sí, o sea, no vamos a poder decir de la manzana, por ejemplo, que es, no sé, es que ni siquiera agria, porque hay manzanas agrias, pero que es, no sé, que es madera, que sabe a madera, ¿no? O que sabe a lo que sea, ¿no? Que sabe a sangre, ¿no? Sí, no lo vamos a poder decir, pero ¿por qué? Si inventamos sangre e inventamos manzanas, sí, lo hemos inventado, pero una vez inventadas, están inventadas en la realidad. Y por tanto, las relaciones que se van a dar entre ellas no pueden ser arbitrarias. No voy a poder relacionar manzana con sabe a sangre, como no voy a poder relacionar o no tan fácilmente, Don Juan con es afeminado, que es el ejemplo que él mismo da a Subir aquí y en otras partes, ¿no? Hasta los mismos fictos tienen ese carácter de realidad. Y este es el punto. Aun cuando todo se ha inventado, no todo se puede relacionar, porque la realidad es la forma, las formalidades, precisamente. Y si nuestra inteligencia es sentiente y no es sensible, es porque siente esas formalidades. Sensibles son también los animales y lo que sea, el que vea colores es sensible a la luz, pero ser sentiente respecto de la luz no es ver el color, sino sentir el modo de realidad del color, el modo como se relaciona con lo demás. Este es el punto. Por tanto, no va a ser arbitrario. Y por último, para responder rápido a Luis, la diferencia entre la coma y el es, decías, ¿no? La coma, especialmente, bueno, en nuestras lenguas, la coma lo que quiere decir aquí, Subir dice la pausa, porque claro, no en todas las lenguas habrá comas, ¿no? Pero en el castellano lo expresamos con una coma. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo de Dios, tú mi Dios, ¿no? O tú mi amor, que yo doy yo, o así. La coma es una coma vocativa, es decir, llama a alguien en la oración, ¿no? Está diciendo tú, mi Dios, ¿no? Tú, mi amor, se está llamando a alguien, por eso es vocativa. Y en ese sentido, lo que está diciendo esta coma, la pausa, es simplemente, pues eso, distender un momento constitutivo, B, de la cosa A. Pero sigue siendo constitutivo. Lo que pasa es que ahora estamos diciendo que, así como decíamos flor, ahora estamos diciendo flor, bella, ¿no? Y entonces estamos sacando de flor la belleza, pero para mostrarla, para actualizar la flor como algo bello. En cambio, el es no está haciendo eso. El es una cópula, es una relación, una conexión, si se quiere, bueno, una relación entre la realidad llamada flor y la realidad llamada belleza. Y por tanto, la conexión entre esas dos no es necesaria. No estoy sacando la belleza de la flor, sino que estoy viendo por un lado la flor y por otro lado la belleza y digo, pues están relacionadas, ¿no? Y por eso el ser, como cópula, es un modo de cópula, pero está el de comer, está el de cabalgar, está cualquier otro verbo, es copulativo en este sentido, ¿no? Fijaos, incluso el hebreo lo que hace con los verbos es sustantivarlos todo el rato. Por eso las traducciones en español son raras y empiezan diciendo, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué hablan así? Porque eran viejitos y hablaban así. No, porque en castellano antiguo no, porque el hebreo dice, y vio Dios que era bueno. En español se diría,
Y Dios vio que era bueno. O sea, primero el sujeto, luego el verbo y luego el predicado. Pero claro, el traductor lo que quiere es mostrar la mentalidad semítica, a decir precisamente, y vio Dios, porque el acto de ver, que es un verbo, sin embargo, cumple la función gramatical de ser el sujeto de la oración. O sea, es aquello de lo que se predica, ¿ves? Por eso dice subir, y no es un sujeto, es un objeto. Claro, porque en este caso no es Dios el sustantivo, es vio. Y vio Dios, es lo importante, y vio Dios que era bueno. ¿Qué es aquello de que se predica? El ver. ¿Y qué es lo que se predica del ver? Pues que era bueno. ¿Ves? Vio Dios que era bueno. No al revés. Decir Dios vio que era bueno, aquello de que se predica es Dios. Y el ver sería la cópula entre Dios y el bueno. Y eso no es lo que está dicho en el hebreo. ¿Ves? Por eso la estructura lógica, en este caso sintáctica, si se quiere, expresa una cosa u otra. Ese es el famoso problema de las traducciones, que hasta Quine se metió a eso con palabra y objeto, ¿no? O sea, que Giovanni se fue, pero esto tenía que estar Giovanni aquí para que sus clases de lógica hablase de esto y dejase ya a Frege y a esta gente, ¿no? A Tarski. Tarski está diciendo, la nieve es blanca, sí, solo sí, la nieve es blanca. Madre mía. No, eso sí, pero ¿y qué? Aquí estamos mostrando, y lo interesante es ver precisamente cómo en distintos lenguajes se expresan distintas lógicas. Por tanto, esto es muy interesante porque esto lo vamos a ver en el taller. Si los distintos lenguajes expresan distintas lógicas, lo que es distinto es el logos. O si se quiere, lo que es distinto es la razón. Por tanto, no hay una única razón, ¿no? Esto ya es consecuencia metafísica crucial, ¿no? Pero que viene desde aquí. Esto es lo interesante. Entonces, no es lo mismo A, B que A guión B. No es lo mismo la constitución entre A y B que la conexión entre A y B. La constitución entre A y B es que B es un momento constitutivo necesario de A. La conexión no. Puede ser necesario, pero no necesariamente. Son Sí. dos minutos. Me acuerdo, fuerza igual masa por aceleración como ejemplo de juicio proposicional. Pero para que sea más claro, porque cuando yo esto lo he hablado con filósofos de la ciencia, me han dicho, no, porque una cosa es lo que diga la cuestión, otra cosa es lo que en la práctica se puede hacer. Y tú con la fuerza puedes provocar una aceleración, pero con una aceleración una fuerza. Y es como, a ver, tampoco es verdad, porque de hecho, precisamente con la relatividad, una fuerza gravitatoria se puede expresar precisamente con una aceleración, ¿no? La fuerza inercial y tal, ¿no? Da igual. En cualquier caso, el ejemplo que yo daba en el doctorado, en un trabajo sobre esto, fue el de la ecuación de Einstein, ¿no? Simplemente para con eso terminar, E igual a masa por aceleración. O sea, el alcance, sí, físico, pero de fundia metafísica de esa ecuación, es que la energía y la masa son dos casos de una misma realidad. A veces los físicos gustan decir, la masa es un caso especial de la energía. No estrictamente, porque la energía también es un caso especial de la masa. Es decir, ¿dónde está la realidad de que la masa puede ser energía? Pues una bomba atómica. Tienes masa y la rompes y sale una energía que flipas. ¿Y dónde está al revés? El caso en el que la energía puede hacerse masa en el Big Bang, ¿no? Puede energía y que se va transformando. Bueno, esta es la idea, es decir, masa y energía son la misma realidad, solo que vista así o vista así. Bueno, pues la ecuación E igual a mc2 es un juicio proposicional, o sea, es un juicio, tiene una forma lógica proposicional que precisamente no se puede expresar como un juicio predicativo, ¿ves? Porque no estamos relacionando la masa con la energía, porque son la misma cosa. Lo que estamos haciendo es que ese mismo sistema, llámese X, llámese bisvirulito, ese mismo sistema bisvirulito, lo estamos distinguiendo un poco entre energía y masa. Entonces, por eso estamos diciendo constitutivamente masa, energía. Energía, masa. Esta es la idea. Y la muestra, pues es lo que acabo de decir, la bomba atómica y el Big Bang. Esto es lo crucial, ¿no? Así que bueno, ese ejemplo es creo yo más claro que el de la segunda ley de Newton. Y ya, ahora sí ya me callo. ¿Podrá haber comunicación humana en un sentido social solo a base de concatenación de juicios proposicionales? Yo tengo un amigo que estudió el doctorado en Estados Unidos, no me acuerdo en dónde, me parece que fue en Harvard o algo así, físico, que decía que con sus compañeros no sé, porque tenía un compañero de no sé dónde, Polonia o algo así que dijeron ahora, entonces no hablaba el uno el inglés bien, el otro tampoco, entonces se entendían a puras ecuaciones. Bueno, podría ser. Habrá que testearlo. Bueno, pues de nuevo, grandísima sesión. Nos vemos en la siguiente.
y un gran abrazo a todos. Sí, Muy gracias. bien, muchas gracias, muy buena. Muy buena. Y todas las lenguas no verbales también. También. No Exacto. especialmente De verbales. hecho, por ejemplo, Celina comenta que en los congresos, cuando tienen que dar las comunicaciones en inglés, es muy básico el inglés que dan, porque presentas tú la fórmula y simplemente vas bajando, entonces la gente te sigue, ¿no? Claro. No hace falta. Y también las articulaciones naturales. Ayer en artes marciales, practicando, decía el hombre, pues es que no puedes, el profesor, ¿no? No puedes hacer la técnica si no vas al pliegue del brazo, a la articulación natural, ¿no? Claro, Y sí, es curioso, y tú dices, es verdad, no puedes forzar si no tienes que llegar donde es, si no, no hay articulación, no hay luxación, vamos, ¿no? eso es, si no rompes, ¿no? Rompes el brazo. No, pero habría que ver especialmente las lenguas no indoeuropeas, porque aunque puedan tener verbos, no son especialmente verbales, que es lo que acabo de decir del hebreo y tal, ¿no? Y bueno, yo del náhuatl no sé básicamente nada, pero me da la impresión que va por ahí. Del verbo ser definitivamente no lo tienen. Y otros verbos los tendrán, claro, pero habrá que ver si su sintaxis es verbal y no necesariamente. Esa parodia que hacen luego en las películas, ¿no? En las antiguas, de iban los indios y decían yo perro sentado, ¿no? Tal, yo lobo plateado. En vez de decir yo soy lobo plateado, claro, eso es porque el occidental entiende con su lengua indoeuropea, entiende que le falta un verbo, que le falta algo, ¿no? Pero no le falta. Podríamos decir, a ti te sobra, ¿no? Pero ni te falta ni te sobra, sino que son formas distintas de expresión. Insisto, cada una tiene su lógica, ¿no? La lógica predicativa es otra que la lógica proposicional y que la lógica. No lo que se entiende hoy en lógica, porque lógica predicativa es la de primer orden, la proposicional de orden cero o al revés, ¿no? Pero no es eso, sino que quiere decir lo que acabamos de ver en el esquema. Y bueno, ya está, vámonos, que hay mucho, esto podría seguir. Demasiado. Si estaba pensando yo si podría haber lenguas que fuesen solo verbales. Y eso da para escribir un Quién sabe. legendario, un rollo Tolkien. Las lenguas naturales se han dado siempre siendo nominales, o sea, poniendo nombres, y ya sabes eso que se dice evolutivamente, Sustantivando. claro, sustantivando, y aparte empezando a muchos de onomatopeyas y tal, ¿no? Pero siempre son nominales, o sea, casi que no hay lenguas solo verbales, por decir así, ¿no? Porque surgen así. Pero, se me había olvidado, lo que iba a decir. Eh, no sé, que la lengua surge nominalmente bueno, eso, y que los verbos son desarrollos Verbalizaciones. posteriores de nombres, ¿no? De nombres. Pues para darle vueltas. Bueno, voy a parar la grabación. Sí.